Túquerres, Guerra. Villacrés, Quinatoa. Viña Magua, Alulima. Viracocha, Gómez. Ovea, Castillo, Guerrero. Herrera, Herrera Oscar, Lignia. Díaz, economista, buenas tardes. Buenas tardes. Empértegui. Uyaguari, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Por favor, la señorita que es coordinadora del aula. Sí, profe, buenas tardes. Hola Kelly, ¿cómo le va? Bien, profe, gracias. ¿Y ¿Me usted? puede usted indicar en qué parte de la materia estamos? Nos quedamos en terminamos de ver la lámina 11 de la Seguridad Social Pública. Gracias. Ya, profe. Bien. Yo les había pedido que ubicaran algunos videos sobre el dinero. ¿Fue lo que les envié a ustedes? Sí, profe. Ya. Entonces, en alguna parte vamos a utilizarlo por sorteo, que lo tengan listo para poderlo compartir. Bien. Kelly, ¿en esta nos quedamos? Sí, profe, en esa. Ya terminamos de ver eso. Ya, perfecto. ¿Nos tocaría esta? Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Y me puede justificar, por favor, la asistencia? ¿No valía activar mi micrófono? ¿Usted es el señor Povea? Sí, profe. ¿Me da su número de cédula, por favor? Por supuesto. 17 24 35 86 09. Justificado. Gracias, profe. Herrera Yunga, ¿ya se conectó? Pregunta, Kelly, ¿estamos viendo ya la diapositiva 12? Sí, profe, sí se ve. Bien. Pasamos entonces a los servicios financieros de carácter privado. Recuerden que estamos en el ámbito de cómo era el sistema financiero nacional antes de la emisión del Código Orgánico Monetario y Financiero, que se dio el 12 de septiembre del año 2014 en el gobierno de Correa. Recuerden que la Ley General de Seguros venía desde muy antigua con la Comisión Keimerer y fue modificada en el gobierno de el arquitecto Sixto Durán Ballén en mayo del año 2015. Y se mantiene hasta ahora, no ha sido sustituido, sino únicamente con las reformas. Bien. Estamos grabando la clase, por favor, Kelly. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a hablar primero de los seguros y reaseguros. Le consulto, Kelly, si es que ya vimos el video de la
cómo se crearon los seguros en el mundo? No, profe, dijo que íbamos a ver hoy. Ya, perfecto. Pero hablemos algunas cosas antes de ver ese video. Los seguros, jóvenes, son instituciones financieras que no hacen intermediación financiera. Es decir, captan dinero, unen su capital y prestan. Eso es intermediar financieramente. Conseguir a quien le tiene excedentes para invertir y con su garantía entregar a quienes necesitan crédito. Eso es intermediación financiera y eso hacen bancos públicos y privados, mutualistas y cooperativas. Las entidades que dan servicios financieros son aquellas que prestan una actividad, pero no hacen intermediación financiera. ¿Qué hace una compañía de seguro y de reaseguro? Una compañía de seguro recibe un ahorro voluntario sobre contratar un servicio financiero que es la tranquilidad de que no sé si se incendia la fábrica, la casa, la oficina, voy a recuperar la mayor parte de mi inversión. Si es que se cae el avión, se hunde el barco, se pierden las mercaderías, yo aseguro esa carga, aseguro las mercaderías en tránsito y si se hunde el avión, si se hunde el barco y se cae el avión, me pagan, no todo, pero me pagan casi todo. Eso es lo fundamental. Entonces, por el lado del ahorro, es un ahorro voluntario, no es obligatorio, sino para quien quiere contratar una, un servicio financiero llamado seguro. De la misma manera, las compañías de seguro pueden contratar en otras entidades que son también sociedades anónimas, constituido en su mayoría los accionistas de las de reaseguro son las propias compañías de seguro o también en entidades financieras del exterior que tienen potencialidad económica suficiente como para poder dar esa cobertura. Entonces, por el lado del ahorro, por el lado de quien contrata una póliza, pueden compartir ese ingreso con una compañía de reaseguro para que en el caso de siniestro dividirse también el pago del siniestro. Por el otro lado, solamente al que le produce el incidente perjudicial, es decir, se produce el siniestro, la compañía de seguro le va a devolver el servicio financiero casi siempre con un pequeño deducible, con un deducible. No le pongamos ni pequeño ni grande, con un deducible contratado, que le ayuda al financiamiento de la compañía de seguro. Eso también es para que no produzcan a propósito el siniestro para poder recuperar lo invertido. Para eso también sirve el deducible. Y recuerden que en el caso de que produce el siniestro y tiene contratado con una empresa del exterior, esa compañía también le va a pagar a la compañía de seguros y a su vez al contratante mediante la póliza. Entonces, no hay intermediación financiera. En segundo lugar, tenemos la Corporación de Garantía Crediticia. La Corporación de Garantía Crediticia. Esto funcionó, jóvenes, con la CONAUPE. La CONAUPE era una corporación de apoyo a la pequeña empresa que lo hizo la socialdemocracia, la izquierda democrática, cuando fue presidente de la República, el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Entonces, esa corporación de garantía crediticia unida a la corporación de retrogarantía, que era estatal y que cubría el 60% del crédito, la corporación de garantía crediticia, que era privada, hoy se mantiene pero con otro nombre, corría con el 30% del seguro. Y el 10% restante, 60 más 30, 90, el 10% restante, podríamos decir que perdía al no recuperar el crédito o la CONAUPE o
un banco, una cooperativa que había dado un crédito sin garantía real a un grupo que necesitaba una ayuda para poder entrar en una actividad productiva. Entonces, a diferencia, la Corporación de Retrogarantía era estatal y la Corporación de Garantía Crediticia privada. Bien, entonces, eso son en el ámbito de los seguros, pero también para la actividad de comercio internacional se necesita que alguien corra el riesgo de que puede existir un cambio de la cotización de una moneda en función de otra moneda. Estas empresas de servicios financieros, casas de intermediarias de cambios, funcionaron fundamentalmente en el país alrededor de la década de los años 70, de esa segunda dictadura militar de los años 20, presidida por el general Guillermo Rodríguez Lara, y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que tomaron el control del país el momento que el Ecuador se aprestaba a vender al exterior sus primeros barriles de petróleo, que fue en el año 1973. Aquellas empresas que vinieron a instalar el oleoducto, a instalar la industria petrolera en el oriente, necesitaban cambiar sus monedas de sus países o monedas fuertes, porque ganaban en dólares la mayoría, petroleros, por moneda nacional. Entonces necesitaban que alguien cambie las monedas. Este negocio, este modelo de negocio como servicio financiero, fue iniciado aquí en el Ecuador realmente en, qué sé yo, en Huaquillas, en el sur, frente a los pesos peruanos, o en Tulcán, frente a los pesos colombianos. Y fue don Rodrigo Paz, padre, no Rodrigo Paz Delgado, sino el papá, que era un ciudadano de Tulcán, que cambiaba pesos en el parque de Tulcán y vestía de esa pequeña ruana que utilizan nuestros coterráneos del Carchi, a veces por el frío. Claro que las cosas han cambiado muchísimo ahora. Y él tuvo la visión de venir a instalar aquí en Quito la primera casa de cambio, que fue la casa de cambio de don Rodrigo Paz, a una cuadra al norte del Palacio de Carondelet. Ahí en esa esquina puso una oficina para cambiar las monedas. En esa época que se instalaron las casas de cambio, el tipo de cambio en el Ecuador fue prácticamente fijo por mucho tiempo. Si bien con el doctor José María Velasco Ibarra, él pagaba a quien financiaba su campaña electoral, que eran los bancos, devaluando la moneda, de 15 dólares pasó a 16 y con eso devolvió el dinero de bancos de Guayaquil que habían financiado su campaña, concretamente el caso del Banco La Previsora. Y de esa manera devolvía, pero estuvo en 15, 16 sucres por dólar, hasta que en la época petrolera la cotización del dólar era de 18 sucres por dólar y prácticamente tuvo un tipo de cambio fijo por 10 años, desde 1969 hasta 1979-80. Entonces era muy fácil ese negocio porque Rodrigo Paz, a quien le iba a vender billete o un cheque en dólares, si le vendía en billete, le compraba a 17.50, esa era la cotización de compra. Y a quien iba a viajar al exterior y necesitaba dólares, iba a comprar donde Rodrigo Paz y le vendía a 18.50. ¿De qué vivía la casa de cambio? De lo que se ganaba a la compra y lo que se ganaba a la venta.
si es que alguien iba a vender un cheque en dólares, porque el negocio de la casa de cambio era tener cuentas corrientes en los principales países con los que había el cambio de monedas. Por decir, cuentas corrientes en Ipiales, en Pasto, en pesos, en Lima o en Bogotá, en la moneda de Colombia o de Perú, y especialmente en los Estados Unidos con los dólares, porque el 90% era en dólares la negociación. Entonces, en vez de comprarle, si alguien le iba a vender un cheque en dólares, en vez de comprarle en 17.50, le compraba en 17. O sea, le ganaba un poco más, porque había que mandar por valija a cobrar el dinero en Miami o en Panamá, que también es un país dolarizado, y cuesta en el exterior tener una cuenta corriente. No es gratis como aquí en el Ecuador, porque no le pagan intereses, pero tampoco le cobran. El negocio de las intermediarias de cambios se dio también en estos años 70 que tuvimos tipo de cambio fijo, porque los bancos, que se crearon muchos en esa época, ¿no? Ya dijimos cuando hablamos de los bancos, el Banco Internacional en Quito, el Banco de la Producción en Quito, entre los principales, entre las sociedades financieras, Finanza, Nafinsa, Finiber. En Guayaquil, en cambio, aparecieron el banco que cambió el sistema de administración bancaria, que puso realmente un nuevo hito en banca, que es el Banco del Pacífico, cuando su principal gestor y accionista, Marcel Laniado de Wind, quien lo fundó, lo hizo en esta década de los años 70. También el Banco Bolivariano, y obviamente crecieron muchísimo bancos que habían ya en Guayaquil, el Banco Ecuatoriano Italiano transformado en el Banco de Guayaquil, la Previsora, Filambanco, etc. Entonces, como creció el sistema financiero, el negocio de las intermediarias era pedir en el exterior, en Miami, en Panamá, créditos a los bancos internacionales, traerlos al Ecuador, cambiarlos en sucres, prestar en sucres porque la tasa de interés era muy atractiva, recuperar en el tiempo, otra vez transformar en divisa extranjera y pagar al exterior. Pero cuando ya al comienzo de los años 80, 81, cuando se produce un fenómeno del niño muy grave, México entra en un proceso de no pago de su deuda que arrastró a toda América Latina, porque la guerra entre Irak e Irán produjo que estos países que entraron en guerra retiraban de los mercados internacionales sus divisas, sus petrodólares, alteró enormemente el mercado internacional, las tasas de interés se fueron para arriba, la cotización se fueron para arriba y comienza la devaluación y los problemas de deuda de los principales países de América Latina. El primero, no el efecto tequila, el efecto tequila es por los años 94 más o menos de México. Fue la primera gran crisis del sistema financiero mexicano. Entonces se produjo este hecatombe en el sistema financiero y ya no les resultaba negocio pedir en dólares, traer al Ecuador, cambiar en sucres, prestar, recuperar y luego pagar. La mayoría quebró. Funcionaron solamente en los años 70. Luego tenemos los almacenes generales de depósitos, conocidos como almaceneras. ¿Quién habla, por favor? ¿Necesita preguntar algo? Bien. Los almacenes generales de depósito también trabajan conjuntamente con un banco. Recuerden, casi todas estas, a excepción de las de seguros y reaseguros, pertenecen al grupo financiero. Por poner algunos ejemplos, Almagro, Almacenera del Agro, se fundó justamente con el Banco
del Pacífico, este Banco Agroindustrial Guayaquileño de Marcelaneado de Buin. Almaquil, Almaquí, Almacenera Guayaquil, con el Banco de Guayaquil. Alnaca, Almacenera Nacional, Compañía Anónima, con el Banco El Pichincha, y así sucesivamente. El banco en ese momento existía, que también se inauguró en esta época, el Banco de los Hermanos Trujillo, el Banco Continental. Entonces ahí también había Almaconti, Almacenera Continental, entre otras. Siempre funcionaba. ¿Por qué? Porque la almacenera es el sitio real de donde salen exportaciones o ingresan importaciones. Una almacenera está ubicada, por lo tanto, a las salidas y entradas de las grandes ciudades, que además de esas instalaciones les sirve como muestrario de sus mercaderías, de sus equipos, camioneros, vehículos, con las cuales negocia la almacenera y que es producto de importación. Pero también y fundamentalmente las almaceneras tienen sus locales de atención en puertos, arriendan una bodega a la autoridad portuaria o a la autoridad aeroportuaria si es que está la bodega en un aeropuerto donde llegan las mercaderías, y esos son los recintos en donde se puede hacer el almacenamiento de los productos. Pero también hay recintos muy especiales donde se puede hacer el almacenamiento de productos agrícolas que son materia también de importación o exportación. Por ejemplo, el Ecuador importa de Argentina, de Estados Unidos, trigo. Entonces llega en el barco el trigo y va directamente al local especial de almacenamiento agrícola de la almacenera. Va a guardarse en silos, que son unos tubos de cemento enormes donde va por la parte de arriba instalado el grano, y luego hay un proceso de movimiento de ese trigo para que el peso del trigo no fracture al trigo que está abajo. Lo mismo sucede con el arroz, lo mismo sucede con el maíz, pero también hay otros sitios especiales, por ejemplo, patios pavimentados enormes que le pertenecen a la almacenera, en donde se guardan pepa de cacao, por ejemplo, o café que va a ser luego secado, tostado y molido para hacer el café soluble, o el café molido que compramos en el supermercado para pasarlo con agua caliente y que nos tomamos un café. Entonces, miren, la almacenera tiene diferentes sitios que no necesariamente son financieros, pero la almacenera, en vez de ser un banco de dinero, es un banco de productos, donde usted puede depositar productos, aumentar el depósito, retirar, como una libreta de ahorro. Ya vamos a hablar un poco más sobre este tema, y también hablaremos ampliamente sobre las emisoras de tarjetas de crédito, las compañías emisoras de tarjetas de crédito. Todavía no quiero tratar este tema de las almaceneras y emisoras de tarjeta de crédito, porque me van a llevar por lo menos un par de clases. Entonces quiero hablar de lo que vimos anteriormente: la seguridad social, los seguros estatales y los seguros privados, hasta la Corporación de Garantía Crediticia, y es por eso que vamos a ver el video sobre cómo los seguros se inventaron.
Voy a compartir, por favor, si hay alguna observación sobre el video, por favor me avisan.
Jóvenes, ¿me escuchan un momento? Voy a tener que salir un rato de la reunión. Ustedes no salgan para poder ver si es que me permite compartir el video. Algo sucede que no me permite compartir el video. Voy a tener que nuevamente salir y volver a ingresar. Así que por favor no salgan. Regreso en este rato mismo cargo. Voy a ver si me permite compartir. Sí, ahora sí. Cometí el error, compartí sin el audio. Espero que ahora sí me permita compartir. Kelly, ¿ven la imagen, por favor? Vehículo. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Bien, jóvenes, voy a dejar de compartir el documental. En definitiva, nos hace un resumen de cómo aparecieron el servicio de los seguros a nivel del mundo. Y es importante ver que es un actor, los seguros y la seguridad social, son un actor de primera instancia en el mercado de capitales. Todo lo que puede invertir el IES con sus fondos previsionales hace que se mueva el mercado de capitales, que en nuestro país es pequeño. Pero ¿qué sería sin esos capitales que tienen que estar orientadas a la producción como un mecanismo de reactivación económica? No se diga los seguros privados, que, como se pudo ver, se convierten en papel mojado cuando las catástrofes prácticamente rompen toda la actividad de una compañía de seguros. El día de mañana continuaremos con los servicios financieros, es decir, hablaremos sobre las casas de intermediarias de cambio, nuevamente que comenzamos hoy,
sobre las almaceneras, que posiblemente nos va a llevar mucho tiempo, y finalmente sobre las compañías emisoras de tarjetas de crédito, que no es otra cosa que el dinero plástico. Así que para el día de mañana usted lo que tiene es que transcribir lo que recibió en primera instancia sobre seguros en la clase que dio el profesor. Los videos quedan grabados tanto en el aula virtual como también ustedes pueden acceder mediante el YouTube. Se llama El Poder del Dinero del profesor Neil Ferguson. Pero probablemente mañana también leamos una parte de su libro, que es la base de estos videos. El triunfo del dinero, que fue justamente escrito para explicar las crisis financieras, en especial las más grandes y complicadas, la de 1927 a 1935, pero especialmente la del 2008. La crisis del 2008, la quiebra de Lehman Brothers, y que casi el mundo entra en una vorágine de una crisis total. ¿Alguna pregunta sobre la clase o sobre el video o cualquier cosa? ¿Alguna petición? Bien, nos vemos mañana 7:15 de la noche para la segunda clase de esta semana. Que pasen bien, jóvenes. Hasta mañana.